El objetivo de esta clase es analizar los conceptos de determinación y diferenciación celular y de los mecanismos por medio de los cuales se producen estos fenómenos, o sea, las acciones celulares determinantes y permisivas. Al principio analizaremos las características especiales de las dos primeras determinaciones celulares, y luego analizaremos las características generales de las acciones celulares determinantes y permisivas que acontecen a lo largo de todo el desarrollo. Intentaremos dar una definición precisa de los conceptos de población celular determinante y población celular competente, de población celular o entorno o contexto determinante y de contexto o entorno permisivo. Analizaremos la evolución temporal de la potencia evolutiva y del grado de determinación durante la ontogenia, y luego agregaremos un conjunto de características que le dan especificidad a las acciones determinantes. Características espaciales, características temporales, la estabilidad del proceso, del resultado, la irreversibilidad, etc. Esta diapositiva tiene por objeto recordar algunos conceptos que ya hemos visto en clases anteriores, pero que a los que vamos a aludir permanentemente a lo largo de esta clase, por lo cual consideré conveniente recordarlos. Uno de ellos es el concepto de potencia evolutiva, o potencia, simplemente. Concepto que alude a la totalidad de las vías evolutivas que puede seguir una población celular embrionaria, no solo en condiciones normales, sino también en situaciones en las que se la expone experimentalmente a diferentes medios ambientes. Estos diferentes medios ambientes pueden ser buscados tanto dentro del embrión, cambiando de posición a la población problema, o trasplantarla o realizar un explante, sacarla fuera del embrión, ponerla en un medio de cultivo con diferentes componentes, de modo tal de ver si cambiando esas condiciones ambientales, la población en cuestión expresa una cantidad de vías evolutivas mayor que la que normalmente expresa durante el desarrollo embrionario. Recordamos esto porque en los sistemas de desarrollo regulativo, las células normalmente poseen una potencia mayor que la que expresan durante el desarrollo embrionario. La potencia que las células expresan durante el desarrollo embrionario recibe un nombre específico. Es el concepto de significado o sentido prospectivo. Algunos le llaman también el sentido biológico que tiene una población celular en el lugar concreto en el que se encuentra dentro del embrión. Este concepto alude a la totalidad de las vías evolutivas que puede seguir una población celular embrionaria durante el desarrollo normal, vale decir, sin interferir con el desarrollo de la población. De modo que en esas circunstancias, la población celular solo expresa aquella potencia que en realidad tiene sentido biológico para el lugar del embrión en el que se encuentra. Finalmente, recordemos también el concepto de vía evolutiva. Por vía evolutiva se entiende a la sucesión de procesos del desarrollo que conducen a una población celular desde un cierto estado del desarrollo hasta el estado de diferenciación terminal. El concepto de potencia evolutiva puede ser descrito desde el principio del desarrollo embrionario hasta el final o desde algún momento en particular, aludiendo a la vía evolutiva que seguirá una población celular embrionaria en el momento en que por primera vez se la identifica hasta que termina el desarrollo embrionario. Todas las vías del desarrollo, todas las vías evolutivas, se inician en el estado inicial que corresponde a la célula huevo y todas finalizan en poblaciones celulares terminalmente diferenciadas de un individuo que ha completado el desarrollo. El desarrollo embrionario es el proceso global por medio del cual a partir de la célula huevo se elabora el fenotipo. Vale decir, se van elaborando todos los niveles de organización superiores al nivel celular que constituyen el fenotipo. El desarrollo implica la operación de varios comportamientos de desarrollo, entre ellos la diferenciación celular. El proceso de generación de diversidad celular se acompaña
y esto es habitual, es prácticamente una regla, el proceso de generación de diversidad celular se acompaña de una restricción de la potencia evolutiva. Dicho fenómeno ocurre a través de una sucesión de procesos de disminución de la potencia producido por fenómenos específicos denominados acciones determinantes, cuyo resultado es la determinación. Ilustramos acá algunos pasos que típicamente se consideran durante el desarrollo embrionario como momentos en los que se producen restricciones en la potencia evolutiva como resultado de fenómenos determinantes. Recordarán que la célula huevo, durante un cierto tiempo, prolifera y genera blastómeras que retienen la potencia para formar células tanto del embrión como de la placenta. Durante este periodo del tiempo, las blastómeras se comportan como una población equipotente y retienen toda la potencia citogenética de la célula huevo. Las blastómeras, en algún momento, pasamos al siguiente nivel, las blastómeras en algún momento experimentan un proceso de determinación por medio de los cuales algunas se determinan en trofoblasto y otras en embrioblasto. Esto implica una restricción de la potencia, ya que las células del embrioblasto pierden la posibilidad de formar células de la placenta. Si seguimos con la línea de la población celular embrioblástica, nos encontraremos que aunque en un momento, pasamos al siguiente nivel, las células del embrioblasto experimentan una nueva restricción de la potencia, y algunas se determinan en hipoblasto, otras en amioblastos y algunas en epiblasto. Esto implica un paso más en la restricción de la potencia. Si seguimos con la línea del epiblasto, nos encontraremos que durante la gastrulación, a partir del epiblasto se forman las poblaciones celulares denominadas ectodermo, mesodermo y endodermo, que tienen potencias aún más restrictivas. Todas estas vías de desarrollo, las del ectodermo, mesodermo y endodermo, se encuentran en la potencia evolutiva previa del epiblasto, pero cuando se determinan, por ejemplo, las células del ectodermo pierden la potencia correspondiente a mesodermo y a endodermo. Si seguimos con la línea evolutiva del ectodermo, nos encontraremos con que el ectodermo tiene en el conjunto de potencias evolutivas del desarrollo embrionario, o sea, como significado prospectivo, la posibilidad de formar ectodermo neural, ectodermo epidérmico, crestas neurales y área preplacodal. Como consecuencia de fenómenos que en este momento no analizaremos, pero que se denominan acciones determinantes, el ectodermo neural, por ejemplo, a continuación se determina en diferentes regiones del tubo neural que van a originar diferentes regiones del neuroeje. De modo que a lo largo de esta lista vemos que hay varios momentos típicos en los que, como consecuencia de acciones determinantes, esto implica recibir señales determinantes, se producen fenómenos de restricción de la potencia evolutiva y que cada uno de esos fenómenos de restricción de la potencia evolutiva, por otro lado, significan ingresar a una nueva modalidad de desarrollo o una vía evolutiva incluida en el conjunto de vías evolutivas previas que tenía la población que se ha determinado. Esta diapositiva sirve para reforzar o enfatizar las ideas planteadas en la diapositiva anterior, que consistían en explicar que durante el desarrollo existe una disminución de la potencia evolutiva en función del tiempo y del estado de desarrollo. Para reforzar la idea, hemos construido con los mismos conceptos de la diapositiva anterior esta evolución en la que algún parámetro desciende gradualmente durante el desarrollo embrionario. Esta flecha celeste representa la disminución en la potencia evolutiva que van experimentando las poblaciones celulares que sucesivamente van apareciendo desde el estado de célula huevo en adelante. Como ven, en cada uno de estos puntos se ha presentado una bifurcación y hemos seguido uno de los elementos de esa bifurcación. Hemos seguido la vía del embrioblasto, epiblasto, ectodermo general, ectodermo neural, placa neural y prosencéfalo. En cada una de estas bifurcaciones ha ocurrido un proceso de determinación y en cada uno de esos procesos de determinación ha acontecido una disminución en la potencia evolutiva. De modo que
En cada una de estas bifurcaciones es el resultado de una determinación que implica una pérdida de potencia evolutiva. Es cierto que significa el ingreso a una vía particular de desarrollo, pero esto es una elección en la que se elige una vía de un repertorio de vías que tenía la población celular que se ha determinado. Por ello, enfatizamos la idea de que la determinación es una pérdida de potencia evolutiva. Y esta pérdida de potencia evolutiva no se produce de cualquier forma, sino que consisten en decisiones que se van tomando de lo general a lo particular. Cada una de estas decisiones, las que se toman en este punto, dependen de la decisión previa. La que se toma en este punto depende de la decisión previa y así sucesivamente. Por ello, las determinaciones y las derivaciones de tipo celular están estructuradas en entidades jerárquicas. Unas están subordinadas a las otras. Así, se van determinando primero regiones generales constituidas por poblaciones celulares que muchas veces constituyen poblaciones celulares transitorias, que solamente son una fase preparatoria para la generación de mayor especificidad. Así, por ejemplo, hay asociaciones celulares de poblaciones que, como por ejemplo la somatopleura, la esplagmopleura, etc., dentro de las cuales a continuación se constituyen aparatos o sistemas, luego de regiones corporales o regiones de aparatos y sistemas, y finalmente órganos, tejidos y tipos celulares. De modo que se trata de un conjunto, una sucesión de tomas de decisión en la que en cada decisión se elige un conjunto de opciones de un conjunto mayor precedente, de modo tal que la potencia es cada vez menor. Esta diapositiva sirve para ilustrar, por contraposición, la importancia de la organización jerárquica de las vías evolutivas y cómo a lo largo de dichas vías evolutivas se van produciendo disminuciones en la potencia, pero ellas están unas relacionadas con las otras, unas derivan de otras. Decimos por contraposición porque estamos, en esta diapositiva, imaginando una situación teórica de un individuo que en el estado adulto tiene 4 tipos celulares que pueden pertenecer a diferentes órganos, todos originados a partir de la célula huevo, por supuesto, y en un sistema en el que cada uno de estos tipos celulares es el resultado de la evolución a través de una vía evolutiva que se inicia en todos los casos en la célula huevo y que de modo independiente con respecto a las otras vías evolutivas evoluciona. Vale decir, 4 tipos celulares terminalmente diferenciados que son el resultado de la evolución a través de, 8 células, que son el resultado de la evolución a través de 8 vías diferentes que no tienen relación alguna entre ellas. Esto podría ser un sistema. Esto es una propuesta teórica. Debería ser una situación en la que en la célula huevo existen factores determinantes citoplasmáticos que hacen que las blastómeras que se quedan con un conjunto de factores determinantes ya están determinadas y eligen esta vía evolutiva. Otras se quedan con otros determinantes citoplasmáticos y debido a ello siguen esta vía evolutiva. Y esta vía evolutiva o las sucesivas poblaciones celulares que acontecen a lo largo de esta vía evolutiva no interactúan con estas otras. Como se da nota, es una situación teórica en la que las poblaciones celulares se comportan independientemente una de las otras. Por supuesto que se trata de un organismo pluricelular hipotético que sirve solo para ilustrar, como decíamos al principio, por contraposición, el modo como las vías evolutivas de un organismo pluricelular que constituye un sistema de desarrollo regulativo, las vías de desarrollo están estructuradas en un árbol de bifurcaciones en el que unas vías evolutivas dependen o derivan de otras. Eso se ilustrará en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva también ilustra una situación hipotética, lo más semejante posible al caso anterior,
de un organismo pluricelular que posee también 8 tipos celulares terminalmente diferenciados, desde A hasta H, todos por supuesto originados a partir de la célula huevo. Pero este árbol de bifurcaciones sirve para ilustrar el modo como las vías evolutivas están subordinadas unas a otras y cómo derivan unas de otras a través de procesos de bifurcación. Este punto y este punto. En este caso se trata también de 8 vías evolutivas que llevan a que algunas células que se originan en la célula huevo terminan diferenciándose en la población celular terminalmente diferenciada A, otras en la población B, otras en C y así sucesivamente. Como ven, se trata de una situación en la que la vía evolutiva que conduce de célula huevo a la población celular terminalmente diferenciada A no es independiente de ninguna de las vías evolutivas que llevan a los estados terminales B, C, D hasta H, puesto que a lo largo de su evolución, las células que dan origen a la población celular A, en algún momento del trayecto de la evolución, comparten la vía evolutiva con las otras células. Claro que el grado o la intensidad o el tiempo durante el cual comparten vías evolutivas se modifica sustancialmente. En este esquema se pretende ilustrar que la célula huevo es esta y su potencia evolutiva está representada por todos los tipos celulares que originarán en el estado adulto. Las letras minúsculas representan que su potencia está, entre paréntesis, está representada por la capacidad citogenética de formar todas las células, desde la A hasta la H. Se ilustra que en algún momento del desarrollo se produce una bifurcación, resultado de una acción determinante que hace que algunas células se determinen en esta población, la 2, y otra población, y estas en otra población, la 3. Y como puede apreciarse, la potencia evolutiva de la población 2 es solo una parte de la potencia incluida en la población 1. Lo mismo pasa con la 3. La potencia de la población 3 es solo una parte de la potencia incluida en la potencia de la población 1. De modo que el efecto principal aquí es que la población 2 perdió esta potencia y la población 3 perdió la potencia representada en la población 2. De modo que se produjo un primer fenómeno de restricción de la potencia. Si seguimos por esta vía, en este punto se produjo una bifurcación. Transcurre el tiempo y en algún momento la población 2 es está en situaciones de nuevos fenómenos determinantes, en las que se produce una nueva bifurcación, que hace que a partir de esta se genere la población celular 4 y la población celular 5, que como ven, cada una de ellas tiene solo parte de la potencia de la población 2. La población celular 4 a continuación experimenta una última bifurcación, resultante de una nueva determinación, y así se determinan las poblaciones celulares A y B. Como ven, las poblaciones celulares A y B están más relacionadas entre sí que la A y la C, debido a que ellas comparten la mayor parte de la vía evolutiva que siguieron desde el estado de célula huevo hasta el estado de diferenciación terminal. Se separaron recién en este punto, en esta bifurcación. Se ilustra también que la población celular A y B comparten una parte de su potencia, desde este punto hasta el de la célula huevo. Y así sucesivamente. Puede verse que las vías evolutivas que llevan a los tipos celulares terminalmente diferenciados AAH no son independientes, sino que a lo largo de ciertos trayectos del desarrollo embrionario son compartidos. En cada uno de estos puntos se produce una acción determinante y las células experimentan una disminución de su potencia. En el gráfico de aquí abajo se pretende representar esto como un proceso escalonado en el que momentos definidos, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, se producen las acciones determinantes señaladas en el gráfico de arriba. De modo que en estos momentos típicos, que son muy breves, por eso los consideramos puntuales, se producen en tiempo 1, 2 y 3
disminuciones en la potencia evolutiva. Por eso bajamos de este escalón a este y así sucesivamente. En cada uno de estos puntos se produce una bifurcación. El gráfico muestra el contenido informativo de este gráfico es este mismo, solo que aquí se lo representó de modo tal que quede claro que en momentos definidos se producen las determinaciones y que entre una determinación y la siguiente hay un periodo de tiempo, el plano horizontal de este escalón, durante el cual la potencia no se modifica, pero un periodo de tiempo durante el cual la célula se diferencia entre este tiempo y este tiempo. Este es un periodo de diferenciación parcial, este es otro periodo de diferenciación parcial y es este otro periodo de diferenciación parcial. Los procesos de diferenciación toman un tiempo, en tanto que los fenómenos determinantes son bastante más breves. Hemos mencionado en diapositivas anteriores que a lo largo del desarrollo embrionario las células varias veces se encuentran ante situaciones en las que se producen bifurcaciones. Esos momentos específicamente significan esto, que en un momento del desarrollo la célula, entre comillas, elige una parte, seguir una vía evolutiva a través de la cual se expresa una parte, solo una parte de su potencia, eliminándose las posibilidades de seguir las vías evolutivas que corresponden a las otras partes de su potencia. A la capacidad que adquiere en un momento del desarrollo una población celular de responder determinándose a una acción, a un estímulo o a un medio ambiente determinante, a ese estado se llama estado competente. A la propiedad se llama competencia y a la población celular se denomina población celular competente. Repetimos, se trata de una capacidad que en algún momento se adquiere y que si la célula está en un contexto, entorno, ambiente o situación determinante, todos estos términos suelen aparecer en la literatura, se encuentran en una situación determinante, entonces si la célula se encuentra en el estado de competencia, puede responder con sentido biológico, determinándose en una parte de su potencia, lo que implica elegir una de las posibles vías evolutivas incluidas en su potencia previa. En algunas circunstancias es posible identificar que una población celular en particular, actuando sobre una población competente por medio de la liberación de una molécula señal, produce la determinación de esta última. En estos casos se puede hablar de una acción celular determinante o directiva o instructiva o inductiva. Se trata de una situación en la que una población celular, denominada determinante, por medio de la liberación de una o más señales, actúan sobre otra población competente, produciendo su determinación. En este caso, se pueden definir pares de poblaciones celulares determinantes y competentes que participan interactivamente del proceso de determinación. En el ejemplo que ilustramos acá, pretendemos mostrar en este esquema, es un esquema básico que utilizaremos a lo largo de toda esta clase. Se trata de situaciones en las que a partir de un tiempo cero, una población celular evoluciona durante un cierto tiempo sin experimentar modificaciones en su potencia, vale decir, sin experimentar ninguna determinación. Llega, sin embargo, un momento, el tiempo 1, en que la célula adquiere competencia, de modo que, si se encuentra en un entorno, medio o contexto determinante, puede, dependiendo de qué entorno se trate, elegir una u otras de las vías evolutivas incluidas en su potencia previa. Y si este fenómeno es el resultado de una programación o reprogramación epigenética irreversible, entonces nos encontramos ante una determinación. El proceso, la irreversibilidad alude a que habiéndose elegido parte de su potencia a través de esta vía evolutiva, pierde la posibilidad de pasarse de esta vía evolutiva a esta o de regresar a este estado bipotente y seguir por la otra. Esto es una definición general y aquí pretendemos mostrar algo más específico. La evolución a partir de célula huevo de las blastómeras
hasta que en un cierto contexto determinante ellas pueden determinarse en sentido embrioblástico o, por el contrario, en sentido trofoblástico. En este caso, se trata de una situación o contexto o entorno determinante, ya que no es tan identificada una señal específica que produce ese efecto, sino que la condición o contexto determinante es brindado por la adhesividad entre las células, la aparición de una región que puede ser considerada un dominio apical y la aparición de regiones que pueden ser considerados vasolaterales y en relación con ese proceso, como se ha explicado ya en unas clases anteriores, en relación con ese proceso, la polarización y la compactación, esas dos condiciones son la situación que generan la determinación en sentido embrioblástico o trofoblástico. Esta diapositiva pretende representar en forma muy simple y esquemática cómo se producen los dos primeros procesos de determinación durante la segmentación de la célula huevo. En tiempo cero, esta flecha, este vector representa la línea de tiempo. El tiempo cero es el inicio del desarrollo y los tiempos denominados 1 y 2 son los momentos en los que se producen las dos primeras determinaciones. Entre el tiempo cero, momento de la fecundación, y el tiempo 1, evolucionan las blastómeras sin modificar su potencia citogenética. Vale decir, durante este periodo de tiempo, las blastómeras son bipotentes. Tienen la posibilidad de seguir la vía evolutiva del embrioblasto o la vía evolutiva del trofoblasto. En un momento dado, dentro de un cierto contexto determinante, que como dijimos en la diapositiva anterior, se trata de una situación en la que las blastómeras están en una situación de asimetría respecto del medio, una parte de las células al medio externo, una parte al medio interno, y debido a ello se polarizan, a continuación se compactan, y esa es la situación que, de acuerdo a descripciones hechas en diapositivas anteriores, posibilitan que las células experimenten reprogramaciones epigenéticas diferentes, las externas y las internas se determinan en sentido embrioblástico. Las células del embrioblasto durante un periodo de tiempo, desde este tiempo 1 hasta este tiempo 2, se diferencian parcialmente y en un momento adquieren la competencia, el estado apto como para experimentar una segunda determinación. En ese momento se produce, en un contexto determinante, una nueva determinación y en consecuencia se produce una nueva restricción en la potencia evolutiva. Unas células se determinan en sentido hipoblástico y pierden la posibilidad de formar tejidos embrionarios. La otra población celular, por el contrario, se determina en sentido epiblástico y ésta retiene la potencia que le permite generar un embrión y algunos anexos embrionarios. En el esquema de acá abajo, en forma tridimensional, como para que se fije visualmente el proceso, se representan planos horizontales que son los periodos durante los cuales la potencia evolutiva de las blastómeras o de las células del embrioblasto o las células del epiblasto no experimentan modificaciones en su potencia, y los planos verticales muestran momentos breves típicamente definidos en los que un cierto entorno determinante produce la determinación. En este caso, se ilustra también que entre una determinación, la que ocurre en tiempo 1, y la siguiente, la que ocurre en tiempo 2, existe un entorno permisivo que posibilita que la célula se diferencie parcialmente desde este estado hasta este estado. Y en este proceso de diferenciación está incluido el hecho de que en un cierto momento adquiere la competencia para responder a este nuevo entorno determinante, el entorno determinante 2, en relación con el cual se determinan en epi o en hipoblasto. Más adelante retomaremos el concepto de entorno permisivo, ambos entorno determinante y permisivo, para explicar cómo el primero, el entorno determinante, se asocia específicamente al proceso de la determinación y el entorno permisivo específicamente a un periodo breve de tiempo entre dos determinaciones sucesivas durante el cual
la célula experimenta un cierto grado de diferenciación que se denomina parcial. Esta diapositiva nos permitirá describir algunas características generales de aquellas situaciones en las que, en relación con un proceso de determinación, que está ilustrado en esta parte del esquema, en relación con un proceso de determinación es posible identificar a la o las poblaciones celulares que generan el entorno determinante que hace que la población celular competente se determine. En esos casos, el proceso se llama acción celular o interacción celular-celular determinante o acción celular determinante, y decíamos es posible identificar a una población celular determinante y una población celular competente. La población celular competente es la que se encuentra en un estado tal que puede elegir en ese momento una de dos vías posibles de determinación. Es un ejemplo como el que se ve, por ejemplo, cuando se ven los procesos de generación de esbozos. En estos casos, el esquema representa, por un lado, características vinculadas al espacio y por el otro lado, características vinculadas al tiempo en el que ocurren estos fenómenos. Se representan aquí la población celular determinante, la población o poblaciones celulares determinantes y la población celular competente. Estas flechas representan la evolución de la o las poblaciones celulares determinantes que en un momento dado generan un conjunto de señales que operan sobre la población celular competente, produciendo en ella la determinación. Como ven, deben cumplirse dos condiciones esenciales. Por un lado, con respecto a los aspectos temporales, es que como estos procesos consisten en la emisión de señales por parte de las poblaciones determinantes y la recepción de señales por parte de la población celular competente, señales que tienen un cierto rango de acción y que en general son acciones parácrinas, en general es necesario que se cumpla una especie de regla desde el punto de vista de la distancia que existe entre la o las poblaciones determinantes que generan este entorno o ambiente y la población celular competente. Eso se describe en general en términos de contigüidad. Las señales tienen tan escaso rango de alcance que en general es necesario que estén muy cerca y a veces casi contactando una con la otra. Acá abajo se representa la línea de tiempo. Estas líneas representan la evolución de la población celular determinante, esta línea representa la evolución de la población celular competente y como vemos existe habitualmente un cierto periodo de tiempo denominado crítico durante el cual la o las poblaciones determinantes adquieren capacidad determinante, vale decir, adquieren la capacidad de generar la o el conjunto de señales determinantes. Y por otro lado, la población celular competente adquiere también simultáneamente y durante un periodo de tiempo breve la capacidad de responder al entorno determinante. Este periodo de tiempo se suele denominar crítico y es el periodo de tiempo durante el cual se constituyen, por ejemplo, los esbozos de órganos. Vamos a ver más adelante que es posible desde el punto de vista experimental realizar interacciones entre poblaciones celulares determinantes y competentes que están desfasadas en el tiempo, y entonces eso muestra que es necesaria la sincronía, de modo tal que ambas expresen sus capacidades determinante y competente en forma simultánea. Este periodo de tiempo, que va desde tiempo 0 es el momento en que empezamos a analizar el sistema, hasta tiempo 1, el momento en que la población celular competente se determina, como se ilustra aquí, durante este periodo de tiempo, este círculo expresa la potencia que posee la población celular competente. Como vemos acá, esta potencia implica la posibilidad de evolucionar a lo largo de la línea evolutiva X o Y y también a lo largo de la línea evolutiva Y. De modo que lo que ilustra el esquema es que la población celular competente en este momento recibe la acción determinante y en relación con ello realiza una reprogramación epigenética que, si es irreversible, le permite de ahí en más evolucionar a lo largo de solo una de estas dos vías. Por lo cual, lo que está ocurriendo en este instante, en el de la determinación, es
si la vía evolutiva a seguir, si el entorno determinante X lleva a la célula a evolucionar en este sentido, lo que implica es que la población celular competente, habiendo estado sometida al entorno determinante X durante un cierto periodo de tiempo, pierde la potencia Y. Si hubiera estado en otro entorno determinante, podría haber seguido la vía evolutiva de Y y en ese caso se hubiera perdido la posibilidad de seguir la vía evolutiva de X. Este es el conjunto de características generales que constituyen algo así como el marco teórico dentro del cual ocurren las acciones celulares determinantes y sus correspondientes competencias por parte de la célula competente. Es solo un esquema simple y esquemático que no responde, que no describe ningún proceso de determinación en particular, sino que solamente es una especie de descripción general dentro del cual marco general dentro del cual se pueden luego analizar las características particulares de cada uno de los procesos de determinación que se estudian en cualquier libro, en cualquier curso de embriología. Esta diapositiva sirve para agregar algunos datos que enriquecen o fortalecen el marco teórico dentro del cual se piensan los procesos de determinación y la reacción ante el fenómeno determinante. Por un lado, queremos mencionar que este esquema en el que se concibe la existencia de un emisor, un mensaje que viaja a través de un canal y una población receptora con capacidad de decodificar el mensaje, proviene de la teoría de la información o teoría de la comunicación. Los procesos de las acciones determinantes también caen dentro del concepto de comunicación celular, mediados por procesos de señalización celular, en la que, en este caso, una población celular determinante, a través de, a través de la emisión de una o unas señales, generan un ambiente o un entorno determinante bajo cuyos efectos la población celular competente realiza también una acción. La competencia no es un estado que habilita a la célula pasivamente a recibir una señal. Por el contrario, la competencia es el estado que habilita a una célula a realizar una respuesta ante una señal o un entorno determinante, y por ese motivo, clásicamente, la competencia se denomina también como acción potencia reactiva. Queremos agregar también que los procesos de determinación que implican a poblaciones celulares determinantes, entorno y competencias son relaciones diádicas. Diádicas si se piensa en términos de la relación entre la población celular determinante y la población celular competente. El concepto de diádico alude a que esta población celular, la determinante, es definida por esta y esta población celular es definida por esta. Vale decir, la población celular determinante adquiere dicho carácter en tanto exista una población con competencia como para responder específicamente al entorno determinante generada por esta. No se trata de una situación en la que una población celular determinante puede generar señales que producen efectos determinantes en muchas poblaciones celulares. Y tampoco se da una situación en que una población celular competente puede reaccionar dando la respuesta apropiada a muchos estímulos determinantes. En general, aunque eso puede ocurrir, y a eso se llama evocación más que determinación, clásicamente. En general se piensa la relación diádica en el sentido de que la población determinante es definida por la existencia de una población competente. Una población celular determinante sin concebir la población celular competente no es posible. A eso alude la relación diádica, alude a la especificidad estricta entre una población y la otra. Relación, por supuesto, mediada por un entorno que también es específico y guarda una relación diádica con la población determinante y con la población competente. Decíamos que la competencia no es un estado pasivo, no es solo recibir una señal. Más bien, la competencia es la capacidad para responder con sentido biológico a una señal. Por lo cual, la respuesta a la determinación elaborada por la población celular competente consiste en
adquirir un estado que se denomina determinación, para cuya adquisición se requiere una reprogramación epigenética irreversible del genoma de la población celular competente. El concepto de determinación implica varios conceptos subordinados. En principio, dado que se trata de un fenómeno irreversible, eso impone a todo el desarrollo direccionalidad. Por otro lado, implica una disminución en la potencia evolutiva, ya que consiste en el ingreso a una vía evolutiva que estaba incluida en una potencia más amplia, la potencia de la población celular competente. Eso habitualmente, en términos antropomórficos, suele ser descrito como elección, aunque no es un término muy apropiado. Dado que, como consecuencia de la determinación, la población celular competente cambia su naturaleza de ser una población bipotente, por ejemplo, pasas a poseer una sola vía evolutiva, entonces eso consiste en la aparición de un nuevo tipo celular, que no existía antes de la determinación. Antes de la determinación existía una población competente, luego de la determinación la población competente desaparece y aparece una población celular determinada, que ahora tiene un nuevo nombre propio. La aparición de un nuevo tipo celular dentro de un sistema implica la posibilidad de ocurrencia de nuevas interacciones celulares. Y ello, por supuesto, lleva a un incremento en la complejidad global del sistema. Así progresa el desarrollo direccionalmente o unidireccionalmente. Otra característica que se suele asignar a las acciones celulares determinantes es el carácter localizador que poseen. El término localización alude a que la posición de un órgano dentro de todo el sistema depende, por un lado, de la posición y contigüidad de las dos poblaciones celulares que participan en su génesis, la población celular determinante y la población celular competente. Repetimos, la localización de un órgano cualquiera, pensemos en, por ejemplo, la córnea o el cristalino. La posición de la córnea y el cristalino, como son el resultado de interacciones entre la vesícula óptica y el ectodermo, no pueden formarse más que en el lugar que necesariamente se necesita, en el lugar en que cumple su función, vale decir, una posición relacionada con el de la vesícula óptica. Además, por otro lado, definen el lugar, el rango de acción de las acciones celulares determinantes, definen el lugar en que aparece una nueva población celular determinada, ya que generalmente dentro de una población, la población competente o la capacidad competente en general es más extensa que el rango de acción de la señal determinante. Aquí se muestran dos ejemplos en los que la llave representa el área de competencia y esta zona punteada representa el rango de acción de la acción determinante, vale decir, el rango espacial a lo largo del cual la señal o las señales determinantes alcanzan la concentración umbral necesaria para producir el efecto. En este caso se trata de un ejemplo de cómo el tubo neural se genera, es determinado específicamente en la región suprayacente al mesodermoxil, y aquí se muestran cómo, aunque la epidermis es competente como para realizar los órganos que se denominan faneras, los esbozos de estas estructuras se forman en lugares definidos y a ciertas distancias y a ciertas periodicidades definidas, dependiendo de cuál es el rango de acción de las señales determinantes. Otro efecto importante de las acciones celulares determinantes es que, como habitualmente están acompañadas de señales inhibitorias, estas señales inhibitorias habitualmente delimitan la extensión del área de interacción y contribuyen a regular el tamaño de la población que se va a determinar. Y ello implica, indirectamente, determinar o condicionar el tamaño del órgano que se originará a partir de ese esbozo. Esta diapositiva sirve para explicar que diversos autores
explican o describen de diferente modo el efecto de la determinación. Algunos le llaman efectos de larga duración, otros le llaman efectos de largo término, otros hablan de estabilidad de la determinación o de irreversibilidad o heredabilidad de la determinación. El término heredable nos parece significativo. El término irreversible nos parece muy significativo por el hecho de que marcan una direccionalidad o una unidireccionalidad en los procesos del desarrollo. Vale decir, los procesos del desarrollo, para decirlo de alguna forma, avanzan, entre comillas, avanzan, no retroceden. Y el término heredable nos parece significativo por el hecho de que la característica que se adquiere como consecuencia de la acción determinante que lleva a la formación de un esbozo, supongamos el esbozo del hígado o el esbozo del aparato respiratorio, no se pierde a lo largo del carácter hepático o el carácter pulmonar o el carácter pancreático, no se pierde en las sucesivas generaciones que se van formando luego de que el esbozo se determina. Las células terminalmente diferenciadas que integran el parénquima y estroma de cualquier órgano del adulto no son las células que participaron de las interacciones que operaron durante el desarrollo embrionario. Son en realidad descendientes de las que realizaron esos comportamientos celulares del desarrollo. La acción determinante inicial en la generación de un esbozo solo funda o genera una población cuyas descendientes, a través de sucesivas acciones determinantes y permisivas, originarán, en función del tiempo, los múltiples tipos y subtipos celulares que integrarán el órgano adulto. De modo que las células que surgen como consecuencia de la sucesión de acciones determinantes y permisivas son poblaciones transitorias que van experimentando determinaciones y se van especializando. La determinación inicial en la formación de un esbozo es sólo la base necesaria, la condición necesaria para la operación de nuevos fenómenos de determinación. Los fenómenos de determinación que operan a continuación van generando poblaciones celulares cada vez más específicas, hasta que se generan todas las poblaciones y subpoblaciones que integrarán el órgano adulto. Hay muchísimos ejemplos, cualquiera de los ejemplos, si se piensa en cualquiera del modo como se forma cualquiera de los aparatos, órganos del cuerpo, nos llevarán a esta conclusión. Si pensamos en el esbozo respiratorio, veremos que luego de una primera determinación, a continuación se determinan las regiones que van a formar la laringe, la tráquea, luego las regiones que corresponden a los esbozos broncopulmonares, luego las regiones que corresponden a los bronquios fuentes, quiero decir, luego los bronquios lobares, luego los bronquios segmentarios y así sucesivamente hasta llegar a los bronquiolos y todas las células que derivan y todos los tipos celulares que existen en cada una de esas poblaciones. De modo que a través de sucesivas determinaciones se va agregando especificidad. Pasa lo mismo con cualquier órgano. Si pensamos, por ejemplo, en el páncreas, resulta que el páncreas tiene un esbozo dorsal y un esbozo ventral. Esas determinaciones solo generan subpoblaciones que a continuación tendrán que definir cuáles serán las regiones exócrinas, cuáles serán las regiones endócrinas. Si seguimos por la vía de las porciones exócrinas del páncreas, tienen que ocurrir a continuación las determinaciones que llevan a la formación de lóbulos, luego de lobulillos, y luego dentro de cada lobulillo a los tipos celulares que integran conductos que hay de diversa jerarquía, y por otro lado a las células acinosas. Si pensamos en la determinación de las regiones endócrinas, tendríamos que pensar que por un lado, en el momento que se constituyen, nunca más pierden el carácter endócrino, pero luego tienen que determinarse los tipos celulares de cada uno de los islotes. Y como dentro de cada uno de los islotes, el tamaño y la función del islote se ajusta permanentemente a las condiciones metabólicas del individuo, las células de los islotes pancreáticos en general tienen células de reserva que proliferan. Pero cada una de esas células de reserva mantiene a través de sucesivas proliferaciones el carácter del tipo celular específico que genera una hormona en particular. Esto es lo que se quiere decir cuando se afirma que la determinación es un estado heredable.
Esta diapositiva sirve para ilustrar o para reforzar un concepto que ya planteamos antes, que es la importancia de la sincronización en cuanto al estado de maduración de la población celular competente y la población celular determinante. En una diapositiva anterior mencionamos la existencia de un periodo crítico durante el cual es posible la ocurrencia de la determinación. Ese periodo crítico implica lo siguiente, que la población celular determinante en algún momento adquiere capacidad determinante y si está sincronizada con la población celular competente, la población celular competente en el mismo momento adquiere capacidad competente. Estas líneas, estas curvas roja y verde, y azul, quieren representar que la capacidad determinante se adquiere gradualmente, llega a un máximo y luego decae. Y esto no ocurre en un periodo de tiempo muy prolongado. Sincronizadamente, en la población celular competente, la competencia aumenta gradualmente, llega a un máximo y a continuación decae. De modo que es esencial la sincronización, de modo tal que el tiempo en el que ocurre la determinación coincide con el tiempo en que la célula competente posee esa potencia, esa capacidad. En tanto estén sincronizadas, entonces se producirá la determinación y ello hará que si se trata de un medio en este ejemplo, si se trata de un medio determinante, hará que esta población celular o se elegirá la vía A y si se trata de otro medio determinante, elegirá la vía B. Lo importante es que como consecuencia de este proceso aparece una nueva población celular y entonces el sistema se incrementa en complejidad. Hay situaciones experimentales que permiten comprobar este fenómeno, el concepto que acabamos de expresar. Esas situaciones experimentales consisten en asociar poblaciones celulares determinantes y competentes de embriones de distintas edades. En este caso, por ejemplo, se ilustra la asociación de una población celular determinante que está adelantada con respecto a la población celular competente de otro embrión, ya que son de diferentes edades. Este es un embrión más viejo y este es un embrión más joven. De modo que, como las capacidades, las acciones determinantes y competentes no coinciden, no se produce la determinación y esta población celular o esta otra población celular no se produce. Si se trata de un esbozo de un órgano, pues se produce la agenesia de ese órgano. Aquí se ilustra otra situación experimental en la que se invierten las condiciones. La población celular competente corresponde a un embrión más viejo que el embrión del cual se obtuvo la población celular determinante. En este caso, la competencia se pierde antes de que la otra población celular adquiera capacidad determinante. También se producen agenesias en estos casos. Esta diapositiva tiene como objetivo mostrar que el desarrollo considerado globalmente es el resultado de sucesiones de fenómenos de determinación intercalados con otros fenómenos que se llaman de diferenciación parcial. El esquema que mostramos acá nos permitirá explicar ese fenómeno. Como siempre, el lapso de tiempo de este vector que va desde aquí hasta aquí es el periodo de tiempo durante el cual una cierta población celular en desarrollo no modifica su potencia. Este momento y este momento representan momentos típicos del desarrollo representados con los tiempos aquí, con tx y tx más 1, porque entre tx y este punto aumentó el desarrollo embrionario y pasamos de un cierto momento a otro momento. ¿Qué momento es este? Un momento significativo, ya que aquí se produce una determinación y este es el momento en que se produce la determinación que naturalmente sigue a esta. De modo que entre esta determinación y esta determinación nos encontramos con un periodo de tiempo, nuevamente, durante el cual la población celular A no modifica su potencia y la población celular B tampoco modifica su potencia. Se sobreentiende que las poblaciones celulares A y B son descendientes de esta población celular que aquí podría denominarse población celular AB, ya que es bipotente. Esta población celular AB en un cierto entorno determinante se determinará en la vía A. En otro entorno determinante podrá determinarse en esta otra vía evolutiva que lleva a la formación de las células B. Lo que este esquema pretende mostrar es que entre esta determinación
en la que la población AB reduce su potencia a solo A o B, en este momento, entre este momento y el siguiente, hay un periodo de tiempo en el que, si seguimos esta vía evolutiva, la población celular A, una vez experimentada una reprogramación epigenética irreversible de su genoma, empieza o inicia la acción de transcripción de los genes que en este momento pasan al estado apto para la transcripción. En tanto es dicho genoma, dicha parte del genoma se exprese entre este periodo entre este momento, la población celular que está siguiendo la vía evolutiva A experimentará un cierto periodo de diferenciación. Entre este estado y este estado, la población celular A va diferenciándose gradualmente. ¿Qué significa? Significa que va adquiriendo las características que le permiten al observador notar que va progresando, va modificando sus características estructurales, funcionales, evolutivas, y todo esto es el resultado de que ha modificado su estructura interna desde el punto de vista molecular. Su epigenoma, su transcriptoma y su proteoma se han modificado, y esos cambios son los que llevan a la adquisición de nuevas características morfológicas, funcionales, etc. De modo que entre este estado y este estado, dos determinaciones sucesivas, la célula experimenta un proceso de diferenciación parcial. Incluido en las transformaciones de esta diferenciación parcial está el hecho muy significativo y crucial de que entre este momento y este momento la población celular que está transcurriendo por la vía evolutiva A adquiere, esto está incluido en su diferenciación, adquiere también la competencia necesaria como para que, llegado el momento X+1, esté en condiciones de responder al efecto de un nuevo entorno o contexto determinante. Como consecuencia de lo cual experimentará una nueva determinación y podrá elegir una de las vías evolutivas incluidas en la potencia de la población celular A. De modo que este esquema muestra que entre dos determinaciones sucesivas operan fenómenos que permiten la expresión del genoma, de la parte del genoma que fue habilitada durante la acción determinante. Este periodo de tiempo se denomina de diferenciación parcial y está promovido, no se produce automáticamente, sino que está promovido por señales que se denominan permisivas. Aquí notamos que la población celular AB, antes de experimentar esta determinación, estuvo sometido a un conjunto de señales permisivas, eso significa SPS, señales permisivas que generan un contexto permisivo. El término permisivo aplica específicamente a la posibilidad de la diferenciación, de modo que el concepto de permisivo alude al entorno que posibilita o permite que se expresen aquellos genes que generan todas las condiciones moleculares como para que la célula se diferencie desde este estado hasta este estado. De modo que el desarrollo embrionario es una sucesión de fenómenos de determinación, como aquí se nota, producido por el entorno determinante 1, al que le sigue luego un entorno determinante 2 que produce una nueva determinación. Pero entre esta determinación y esta determinación, las poblaciones celulares que se determinaron en este momento se diferencian parcialmente hasta llegar a un estado en que adquieren una nueva competencia. De modo que si al final de esta vía evolutiva, esta, la que voy a marcar, esta, que se continúa con esta y se continúa con esta, al final de esta vía evolutiva aparece una población celular terminalmente diferenciada, esa población celular terminalmente diferenciada experimentó a lo largo de su desarrollo una acción determinante en este punto, otra en este punto y otra en este punto. Y cada una de esas acciones determinantes fue seguido o sucedido por un periodo particular de diferenciación parcial. De modo que la diferenciación globalmente considerada es una sucesión de fenómenos de determinación a los que le siguen periodos de permisividad
en los que la célula se diferencia parcialmente. La suma de diferenciaciones parciales que siguen a la sucesión de fenómenos determinantes produce la vía evolutiva. Esta diapositiva pretende brindar una visión de conjunto acerca de cómo evolucionan durante el desarrollo embrionario la potencia evolutiva, el grado de determinación y el grado de diferenciación de las distintas poblaciones celulares que se hallan a lo largo del desarrollo y en el estado final terminalmente diferenciado. Pretende también explicar los roles que cumplen las acciones celulares determinantes y las acciones celulares permisivas en este proceso de cambio brusco o gradual de la potencia y de la diferenciación respectivamente. Como ven, el gráfico representa abajo, en el eje X, una línea de tiempo, no en tiempos de reloj, sino en tiempo biológico, tiempos en que ocurren fenómenos significativos. Y especialmente nos vamos a referir por tiempos significativos a los momentos en los que ocurren acciones determinantes y poblaciones celulares se determinan. Sobre este eje mostraremos cómo, en función del tiempo, van aumentando las características específicas de tipo celular durante la diferenciación. Y, por otro lado, representaremos también cómo, en forma de eventos puntuales y discretos, en momentos en que se producen determinaciones, disminuye bruscamente la potencia. De modo que, si empezamos por la potencia, empezamos por las acciones determinantes y las permisivas. Las acciones determinantes están fijadas por estas líneas rectas negras, flechas negras que desde arriba apuntan hacia abajo. Significan que en este momento y este momento, una o más tipos celulares generaron los entornos determinantes como para que diferentes poblaciones celulares competentes que existen a lo largo del desarrollo en este estado y en este estado experimentan fenómenos de determinación. En cada uno de estos fenómenos de determinación bruscamente cae la potencia, como se indica acá con estas flechas que descienden. La línea horizontal asociada a la potencia representa que entre una determinación y la siguiente, la potencia no se modifica, y que en el instante en que se produce un fenómeno de determinación, ocurre de modo bastante rápido una reprogramación epigenética irreversible que implica una restricción de la potencia. Entonces, en ese periodo de tiempo, bruscamente cae la potencia, que luego se mantiene constante hasta el siguiente efecto determinante. Se señala también que entre los tiempos 1, 2 y 3, luego de cada fenómeno de determinación, existe un cierto periodo de diferenciación parcial durante el cual, como se nota, gradualmente asciende el conjunto de características específicas de tipo celular que nos permiten evaluar el grado de diferenciación de una población celular. De modo tal que entre una acción determinante y la siguiente, a cada acción determinante le sigue un periodo de permisividad durante el cual los genes seleccionados para su transcripción en este momento se expresan y entonces aumentan las características específicas de tipo celular. De modo que entre una determinación y otra, las flechas quebradas de abajo hacia arriba pretenden representar los periodos de acción permisiva que realiza el entorno sobre las poblaciones celulares en cuestión que estamos tratando y que se están diferenciando. Así, a cada evento determinante le sigue un periodo de permisividad regulado por un conjunto de acciones celulares permisivas que hacen que las células experimenten periodos sucesivos de diferenciación parcial. Hasta que en algún momento se llega al momento final del desarrollo o al estado de diferenciación terminal en el que las células quedan determinadas, diferenciadas y a continuación se mantienen en ese estado de diferenciación. Este proceso de mantenimiento del estado de diferenciación también es mantenido interactivamente entre las células. Y como las células se ejercen entre sí efectos recíprocos múltiples que no siempre son constantes, entonces las características que definen el estado de diferenciación terminal también oscilan dentro de cierto rango que no modifica el carácter diferenciado, pero que sí modifican
estados funcionales y otras características de las células. Este periodo de tiempo final, durante el cual las células ya están terminalmente diferenciadas, pero sus características oscilan y por ello hay diferencias funcionales entre unas células y otras del mismo tipo, se denomina modulación. Repetimos, son cambios en la intensidad con las que se expresan los criterios que permiten evaluar el estado de diferenciación que no modifican el tipo celular. Estas son las características fundamentales de cómo evolucionan la potencia evolutiva, el grado de diferenciación y el grado de determinación durante el desarrollo embrionario. Queremos agregar que con respecto a las características específicas de tipo celular, cuando se menciona estas características específicas de tipo celular, nos referimos específicamente a los criterios que permiten evaluar el grado de diferenciación de una población celular en desarrollo. Y esos criterios que se aplican son, uno, el molecular, que tiene que ver con los genes que están activos para la transcripción, el transcriptoma, el proteoma. Y desde el punto de vista experimental, digamos, muchas personas utilizan marcadores específicos que son indicios de que la célula tiene cierto grado de diferenciación. El criterio evolutivo que se evalúa con poblaciones celulares en desarrollo se evalúa en general observando la evolución de un tipo celular problema en función del tiempo en medios de cultivos apropiados. Los criterios morfológico y estructural, por supuesto, aluden a las características que se pueden observar con el microscopio, con una lupa, con el microscopio óptico, con el microscopio electrónico u otros tipos de microscopios. El criterio fisiológico o funcional, por supuesto, alude a la observación de células vivas y su comportamiento durante el desarrollo embrionario o en el estado final de diferenciación terminal. Y finalmente, el criterio más importante de todos es el criterio de integración funcional con las otras células del organismo. Significa que una célula, una población celular en diferenciación, no solo cumple todos estos criterios, sino que además desarrolla el conjunto típico de receptores de superficie o citoplasmáticos nuclear específicos del tipo celular en cuestión y que han elaborado, integran parte de su fenotipo, todas las vías de señalización intracelular que posibilita que la célula pueda regular en forma integral su conducta a todas las señales que está recibiendo de su entorno, vale decir, la integración funcional con las otras células del organismo. Estos son los criterios a los que nos referimos cuando decimos que a lo largo de este proceso de diferenciación van aumentando gradualmente las características específicas de tipo celular, en tanto que la potencia en forma de eventos discretos disminuyen en momentos definidos. Repetimos, los fenómenos, la disminución de la potencia vinculada a la determinación es el resultado de entornos determinantes. Los sucesivos periodos de diferenciación parcial son el resultado de entornos permisivos que posibilitan que gradualmente las células, en función del tiempo, van adquiriendo las características que permiten al observador definir o evaluar el estado de diferenciación. Y esta diapositiva brinda una especie de resumen o conclusión de las ideas que se presentaron en la diapositiva precedente. Y alude al proceso global de generación de células terminalmente diferenciadas en un organismo pluricelular. Este proceso global consiste en una sucesión de determinaciones, vale decir, procesos o eventos discretos que ocurren en momentos definidos del desarrollo, y asociados a una sucesión de periodos de diferenciación parcial entre eventos determinantes sucesivos. Esperamos que haya quedado claro que el concepto de determinación alude a un proceso multipaso de reprogramación epigenética irreversible por medio del cual regiones correguladas del genoma pasan de estados no aptos para la transcripción a estados sí aptos para la transcripción. También incluyen el proceso inverso, por supuesto. La determinación también incluye procesos en los que alguna parte del genoma que se encuentran en un estado sí apto para la transcripción pasan a un estado no apto para la transcripción. Finalmente, queremos mencionar que también existen estados bivalentes de la cromatina.
Los estados bivalentes de la cromatina son aquellos en los que en una región particular de un promotor de uno o un conjunto de genes corregulados existen marcas epigenéticas que por un lado aumentan la probabilidad de expresión del gen o genes y marcas epigenéticas que producen el efecto opuesto, disminuyen la probabilidad de expresión del gen. Esos estados de la cromatina que reúnen en una misma región señales o marcas epigenéticas que estimulan y reprimen la expresión se denominan estados bivalentes. Esos estados bivalentes habitualmente, como consecuencia de estímulos epigenéticos, se resuelven hacia un estado que implica la transcripción o, por el contrario, la inhibición de la transcripción. De modo que pasajes del estado bivalente de la cromatina a estados denominados on u off, sí o no aptos para la transcripción, también están incluidos en los procesos de determinación. El concepto de diferenciación parcial que acontece entre dos acciones determinantes sucesivas alude a esto, a proceso durante el cual la acción de los estímulos permisivos permiten la expresión de los genes corregulados que adquirieron un estado apto para la transcripción y que fueron seleccionados durante la determinación precedente. Estos son solo conceptos que están fundados en ciertas bases moleculares que se consideran explican los procesos de determinación. Esos eventos moleculares serán descritos en otro video u otra clase dedicada a analizar las bases moleculares de la determinación, que son tema de un próximo video en el que se analizan en forma genérica los procesos epigenéticos de regulación de la expresión de la información genética. Y entre esos procesos epigenéticos de regulación están incluidos aquellos que, por poseer carácter irreversible, tienen el valor de determinación.